que está dividido en 12 capítulos interesantes y que en cada ocasión vamos a ir analizando uno por uno cada uno de sus capítulos. Hoy nos corresponde analizar el capítulo número 1 y que lleva por título La maldición del cocodrilo blanco. La historia se sitúa en la selva, a orillas del río Tataú. En ese río vivía muchas personas que formaron una aldea. Y esa aldea estaba formada más o menos por 100 personas. Y todas no vivían en choza como quizás estamos acostumbrados a recordar en algún relato o alguna película que hayamos visto. Ellos estaban ubicados en una casa que tenía por nombre Casa Grande, albergaba a las 100 personas, pero a su vez tenía 21 habitaciones, en donde cada familia se distribuía en cada una de ellas. Y dentro de esa casa grande se realizaban los consejos, se realizaban los momentos para poder alimentarse y también el lugar donde las familias descansaban durante la noche. Esta noche fue del todo especial. Esta noche las personas estaban asustadas, estaban expectantes, había mucho silencio y todos los habitantes de la aldea solamente sabían mirar hacia el río Tataú. Algo estaba pasando. Esta sería la tercera noche en que ya no podían dormir bien. Había regresado el gran cocodrilo blanco. Lo conocían muy bien porque era distinto a los otros. Otros le llamaban el gigante blanco, pero en esta ocasión era fácil reconocerlo. No era como los otros. A pesar de que el río se caracterizaba por ir un poco turbio por el barro y además se sumaba la basura que ellos tiraban al río, se daban cuenta que era fácil percibir dónde se encontraba ese tremendo gigante blanco. El pueblo estaba asustado porque hacía unos cuantos años atrás había estado allí en el río y les había dado a entender que sí, era la presencia de un espíritu que venía a cobrar venganza por algo que haya ocurrido. Y en aquella ocasión fueron muchos los sacrificios que tuvieron que dar para que definitivamente el cocodrilo pudiera salir de su lugar. Pero en esta ocasión todos pensaban que algo tremendo tenía que pasar, pero no sabían cómo descubrirlo. Allí estaba Lahat, el gran jefe. El gran jefe era el papá de Naila, y Naila era su única hija, más le acompañaba un hermano pequeño y su mamá. Este jefe dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a reunir esta noche, vamos a hacer un consejo para descubrir qué es lo que está pasando y qué nos quiere decir este cocodrilo. Pero como es típico en las aldeas, en la selva, más que el jefe, tiene una relevancia importante el hechicero. El hechicero es una persona que va adquiriendo los poderes de generación en generación. Así que todo el poder y toda la obediencia se debía al hechicero. Los reunió en torno a una fogata. Los hombres estaban detrás de la fogata, las mujeres sentadas, arrullando a sus hijos para poder escuchar el gran comunicado del hechicero. Pero para poder comenzar esto, él decía que había que tener ofrendas. Así que desde su habitación, él trajo una gran cantidad de amuletos. Trajo huesos, trajo cráneos de mono, trajo semillas y junto a él también le acompañaba una muy afilada, podríamos decir una espada, que estaba previsto para poder desmalezar, poder defenderse la selva ante un animal enemigo. Todos reunidos estaban allí esperando el momento del sacrificio. Por lo tanto, el hechicero ordenó a uno de los integrantes de esa gran familia que pudiese traer un ave. Así que se deslizó por las escaleras de la casa grande y trajo una gallina. La gallina se movía por todos lados, trataba de librarse, pero tomándola desde el cogote, rápidamente fue sacrificada. En pocos minutos las manos quedaron ensangrentadas del hechicero y comenzó el momento para poder ver los conjuros dirigidos a los espíritus, rogando que indicaran qué familia estaba con la maldición y qué familia debía pagar por lo que estaba pasando a orillas de este río. Luego de algunos silencios y de algunas agitaciones en el ambiente, el hechicero abrió la boca y comenzó a decir: «Oh, querida aldea, queridos habitantes, los espíritus me han hablado y me han dicho que aquí hay un mal, un gran mal. Es por eso que el cocodrilo nos visita para que podamos solucionar este gran problema. Pero ¿saben qué? Este es un problema que traerá dolor, traerá tristeza, traerá aflicción». Cuando el hechicero pronunciaba estas palabras, las mujeres comenzaron lentamente y en forma silenciosa, con unos pequeños gemidos y lamentos, porque sabían lo que era el dolor y lo que era la tristeza. Entonces él dijo: «En este lugar sucedió algo hace muchos años atrás. ¿Recuerdan
que la aldea que está río arriba robó a una muchacha y mi padre, que en ese momento era el hechicero, la tomó, la libró y la trajo a este lugar y le dimos cuidado y la protegimos y cuando esta niña creció también ya estaba en condiciones de poder casarse, fue la esposa de Ipot, pero este hombre que era tan jactancioso la descuidó, la maltrató y fue así como una mañana la encontramos muerta a la orilla del río. ¿Recuerdan esa historia? Entonces el jefe, que era el papá de Naila, movió su cabeza. Entonces el gran brujo Malik continuó la historia. Bueno, también debemos saber que ese mismo día murió nuestro jefe. Lo recuerdo muy bien, porque ese mismo día nació la hija de Lahat, Naila. Quiere decir, entonces, que los espíritus nos están diciendo que probablemente, si no reconocemos nuestras faltas y no recordamos qué cosas malas hemos hecho, la familia de Naila es la que tiene toda la culpa de lo que nos está pasando con ese gran cocodrilo que tenemos en el lago. Dicho esto, las familias se dispersaron y se fueron a dormir, pero allí estaba Naila, asustada, tomada de la mano de su mamá. Su papá, el jefe de aldea, no podía entender cómo él, siendo el jefe, tenía que ser el sacrificio para llegar a la normalidad de toda su aldea. Bueno, los ojos quedaron allí, fijos en el río. Uno de los hombres, tratando de darle solución al problema, dijo: ¿y si todos nos permanecemos lejos del arroyo? ¿Y si la casa grande la trasladamos más adentro de la selva y así no tenemos contacto con el río ni con el cocodrilo? Era absurdo. Era un pensamiento muy torpe para poder buscar la solución. Otro dijo: oye, ¿y si le damos mucha comida, le damos mucho arroz? De esa forma se iría y no volvería hasta cuando vuelva a tener hambre. Pero en ese momento la aldea pasaba por un momento de mucha necesidad. No había ni siquiera comida para darle a los que estaban vivos. De manera que, entre soluciones, entre burlas, la gente se fue a dormir pensando qué iban a hacer para tener el gran sacrificio para que los espíritus quedaran tranquilos. Esa noche, el corazón de Naila tenía un nudo en la garganta. Quiso gritar, quiso llorar, pero se contuvo tapándose su boca. Ella no quería morir, tampoco quería que su papá fuera al sacrificio. Esa noche, mientras se trataba de dormir, ella veía desde la sombra de su esterilla que estaba en el suelo para conciliar el sueño, veía que el cuerpo robusto de su papá se movía de un lugar a otro desde la galería de la casa grande. Ella sabía que su papá estaba tratando de buscar la solución. El cansancio, el susto y el temor rápidamente la rindieron en el sueño. Y mientras dormía tuvo un sueño. Ese sueño consistía en que ella tomaba una gran fuente de comida, de arroz, y ella era capaz de acercarse a la boca de ese gran cocodrilo, abrir la mandíbula y de un solo tragón se comía toda la comida que le había llevado, pero no le tenía miedo. Y sentía que de esa forma el cocodrilo se iba para siempre de su aldea. El susto y los suspiros que le provocaron ese sueño la despertaron. No se había dado cuenta que la luna ya no estaba. Tampoco se había dado cuenta que ya había pasado largas horas en que ella había dormido. Por lo tanto, al abrir sus ojos y ya reponerse de su sueño, se dio cuenta que el sol estaba saliendo. Pero al parecer todo estaba normal. Nada había que llamar la atención. Por lo tanto, vio que en la aldea las mujeres estaban sacando agua del río, que las mujeres estaban preparando el desayuno, que los perros estaban ladrando tan contentos como dándole una bienvenida ese día. Y también se dio cuenta que las gallinas estaban allí paseando de la forma acostumbrada a verlas todas las mañanas. Solamente en el corazón de Naila sentía una tragedia. Decía: ¿por qué yo con solo 13 años tendré que morir o tendremos que sacrificar a alguien de mi familia? ¿Por qué hoy tuvo que ser un nuevo día? Hoy día de verdad no quisiera que volviera a amanecer. No quisiera que este día pudiera existir. Pero solamente eran sus pensamientos, porque nadie más estaba preocupada de qué lo que iba a suceder con ese horrible reptil verde. En la gran casa de Lahat había 21 puertas y más o menos 100 personas. Estaban todas tranquilas. Naila había nacido allí y era la hija del jefe, pero seguramente en esos momentos nadie se acordaba de eso. Solamente Naila recordaba que era tan desdichada. ¿Por qué tuvo que nacer ese maldito día cuando murió el gran jefe? Nadie había pensado jamás en semejante cosa hasta que se apareció ese horrible reptil.
Queridos amigos, quedamos entonces pendientes del siguiente capítulo que lleva por título La ofrenda para el cocodrilo.